Vamos a continuar con el movimiento armónico amortiguado. Es similar al del movimiento armónico simple, sin embargo hay un término más involucrado, que es la fricción. Por lo tanto, hay otro término más. Tenemos entonces la inercia de la masa, la fuerza de restitución del resorte y la fricción. Entonces nos queda expresada de esta forma, es una ecuación diferencial de segundo orden que tiene coeficientes constantes. A diferencia del movimiento armónico simple, al tener un amortiguador, esta gráfica que teníamos en el movimiento armónico simple, conforme transcurra el tiempo, el movimiento se va a amortiguar hasta llegar al reposo, ¿no? Ahora, por lo tanto, esta gráfica ahora, al existir este amortiguamiento, pues va a ser del tipo E a la RT, y aquí lo que tenemos que determinar es el valor de R. Por lo tanto, derivamos una vez, derivamos dos veces y sustituimos aquí en la ecuación del movimiento armónico amortiguado. Factorizamos y llegamos aquí a una ecuación característica, y el objetivo es entonces encontrar R a partir de esa ecuación. Ahora, lo que vamos a hacer es determinar las raíces de la ecuación característica. Para un polinomio, estas raíces se obtienen con esta fórmula, que es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac entre 2a. Podemos ver que en el movimiento armónico amortiguado, cuánto es el coeficiente A. Vemos aquí que es 1. En el polinomio entonces sigue BR, B sería D entre M, y C sería K entre M. A1, BD entre M y C igual a K entre M. Por lo tanto, sustituimos aquí en la ecuación característica, y dependiendo del tipo de coeficientes que tengamos, van a existir tres tipos de casos. Aquí podemos ver que si el discriminante que se obtenga es mayor que 0, vamos a obtener dos raíces reales mediante estas expresiones, pero en el caso de que sea menor a 0, vamos a obtener dos raíces que van a ser complejas conjugadas, y en el caso de que sea igual a 0, vamos a obtener raíces iguales. Para cada uno de estos casos, entonces, es sobreamortiguado cuando son raíces reales, subamortiguado cuando tenemos raíces complejas conjugadas, y críticamente amortiguado cuando son raíces reales iguales. Regresando al caso del movimiento sobreamortiguado, entonces, que es cuando obtenemos d al cuadrado mayor a 4km, podemos entonces ver que trabajando con estas raíces, el término d entre 2m corresponde a menos alfa, la raíz cuadrada de d al cuadrado menos 4km entre 2m es beta, y esto es menor que 0. Y la otra raíz tendría el valor de beta negativo, y todo esto menor que 0.
Por lo tanto, las raíces para el movimiento sobreamortiguado son de este tipo, son dos soluciones linealmente independientes y la solución general es la suma de las dos. Y entonces esta es la expresión para el movimiento, es la solución general para el movimiento armónico sobreamortiguado. Ahora veamos el del movimiento subamortiguado. Aquí en este caso, entonces, d al cuadrado debe de ser menor a 4km y las raíces que tendríamos para R1 sería menos alfa más i omega y para R2 sería menos alfa menos i omega. Entonces, una de las raíces de las soluciones es esta y la otra va a ser con signo negativo, y al sumar las dos soluciones linealmente independientes, la solución general es esta que tenemos aquí. Ahora veamos el caso para el movimiento críticamente amortiguado. Aquí son d al cuadrado es igual a 4k por m, por lo tanto las raíces R1 y R2 son iguales, y entonces al sumar estas tenemos nosotros ya la solución general para el caso del movimiento críticamente amortiguado. ¿Cómo podemos ver este tipo de movimientos en las gráficas? Comenzando con el movimiento subamortiguado. A ver, bueno, empecemos por el sobreamortiguado, aquí lo tenemos. Acá tenemos dos soluciones, las dos soluciones linealmente independientes, una con el signo positivo y otra con el signo negativo. Esta gráfica va a depender del valor que tengamos de los coeficientes para cada caso. Para la primera solución, aquí tenemos la gráfica en azul, donde vemos que el amortiguamiento tarda un poco más en comparación de la segunda raíz, que tiene signo negativo, que decrece más rápidamente que la primera raíz. Ahora, en el caso de sumar ambas soluciones linealmente independientes, pues tendríamos el promedio de ambas, ¿no? Al tener la suma. Y conforme entonces va aumentando el tiempo, la solución va a decrecer y se amortigua entonces rápidamente. Puede estar así o puede estar así. El caso es que esta siempre va a decrecer hasta que se detenga el movimiento, ¿no? Después, ¿cómo se vería la gráfica para el movimiento subamortiguado? Esta es la solución general para este movimiento. Si nosotros graficamos de manera independiente e a la menos alfa t, seno de omega t y coseno de omega t, la gráfica se ve de esta forma. Y nosotros, si sumamos todo esto, vemos que aquí hay un ligero desfase al sumar los senos y los cosenos, y el término e a la menos alfa t es el que acota este movimiento. En el caso del movimiento amortiguado crítico, esta es la solución general, y al graficar las soluciones linealmente independientes, podemos ver la primera, que es e a la menos alfa t, y aquí está e menos alfa t multiplicando por t. Aquí podemos ver que la primera llega más rápido al amortiguamiento y la segunda vemos que tarda un poco más en llegar. Les comentaba que todo esto va a depender
de los valores que tengamos en nuestros coeficientes.